Mis hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, adoramos y tenemos acceso al Padre a través del Hijo, ¿verdad? Y en el poder del Espíritu Santo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 14, nos dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está plasmada la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿qué enseña esta doctrina? ¿Qué enseña la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad, mis hermanos, enseña básicamente que Dios es uno, ¿cierto? Dios es uno, pero manifestado en tres personas diferentes. No es como algunos dicen. Algunos detractores de esta doctrina dicen que nosotros creemos en tres dioses. No. Está perfectamente claro que es un solo Dios. La Biblia enseña que es un solo Dios, ¿verdad? Manifestado, repito, en tres personas. No es que creamos en tres dioses, tres personas diferentes, un Dios, un solo Dios verdadero. Así que el Hijo es la divinidad, el Espíritu Santo es la divinidad, el Padre es la divinidad. Recuerden, no son tres dioses. A veces nos atacan con ese cuento. No, es que ustedes creen en tres dioses. No, no creemos en tres dioses. La Biblia no enseña de tres dioses, enseña de un solo Dios, una misma sustancia, una misma esencia, manifestado en tres personas. Dios, mis hermanos, ha decidido. Dios quiso expresarse o manifestarse en tres personas diferentes. Y esta marca, mis hermanos, la ha dejado plasmada en toda su creación. En toda. Nosotros somos seres trinitarios, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene o presenta el sello, o está plasmado el sello de la Trinidad. Así que recuerden, Dios es un Dios manifestado en tres personas, y no es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo sé que, miren, muchos no tienen ningún problema, no tienen ningún inconveniente en creer y en aceptar que el Padre es una persona. No tienen ningún problema en creer ni aceptar que el Hijo sea una persona. Pero sí tienen un problema en aceptar que el Espíritu Santo sea una persona. Muchas sectas, como los Testigos de Jehová, los Unitarios y otras sectas más, niegan esta verdad, niegan esta doctrina de que el Espíritu Santo sea una persona. Ellos afirman, o ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una manifestación. ¿De quién? Del único Dios. O sea, ellos dicen Dios es uno y el Hijo es una manifestación del Padre. El Espíritu Santo es una manifestación del Padre. No están dispuestos a aceptar este misterio de la Trinidad. Pero mis hermanos, fíjense en lo siguiente. Uno no puede mentirle a una fuerza, ¿cierto? Uno no puede mentirle a una manifestación. Uno no puede mentirle al aire. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, o la Biblia nos presenta al Espíritu Santo como una persona. Como una persona. ¿Qué es o qué caracteriza a una persona? Que tiene intelecto, ¿verdad? Que tiene emociones, que tiene voluntad, ¿cierto? Pues bien, estos tres estados los presenta la Biblia como una de las características del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a verlo a través de los textos bíblicos. Por eso tenemos tantos textos bíblicos, para comprobar a través de la Biblia
que el Espíritu Santo es una persona. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Vamos a probar aquí en este texto que el Espíritu Santo tiene intelecto, una de las características de una persona. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Él os enseñará. Fíjense, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Eso significa que ¿qué? Que tiene intelecto, ¿cierto? Una de las características de la persona. Vamos a ver en Romanos ahora capítulo 15, verso 30. Vamos a probar aquí que el Espíritu Santo tiene emociones. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Qué es el amor, mis hermanos? Una emoción, ¿cierto? Una emoción. Aquí el Espíritu Santo es presentado con emociones. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Vamos a probar aquí ahora que el Espíritu Santo también tiene voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, ¿cierto? El Espíritu reparte a cada uno. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que tiene voluntad. Que tiene voluntad. Fíjense, voluntad, intelecto, ¿y qué más? Y emociones, ¿cierto? Ahora, la pregunta que puede surgir es, mis hermanos, ¿será lógico? Pensemos, ¿será lógico? ¿Tendrá sentido? ¿Podemos creer en esta doctrina de la Trinidad? Mis hermanos, fíjense lo siguiente, la teología cristiana no necesariamente es lógica. Porque si seguimos una línea lógica, si seguimos una línea de lógica, vamos a llegar al final, ¿sabe qué? A una conclusión ilógica. Vamos a ver por qué. Miren, si nosotros creemos que Dios es el creador del universo, Dios lo creó todo, ¿cierto? Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Entonces, si seguimos esa línea de lógica, llegaríamos a la conclusión ilógica que Dios es el creador del mal, ¿cierto? Porque si Dios creó todo, pero mis hermanos, no existe nada más lejos que es de esa verdad. Así que mis hermanos, fíjense, la teología cristiana no siempre sigue una línea lógica. Por ejemplo, la lógica humana dice que 2 más 5 son 7, ¿cierto? Es la lógica humana. Pero no necesariamente es la lógica de Dios. No necesariamente, bíblicamente, 2 más 5 son 7. Recuerden que una vez Jesús le preguntó a Felipe, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a estas personas? Más de 5,000 personas. ¿Qué dijo Felipe? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Una respuesta lógica, ¿cierto? No, Señor, necesitamos el salario de 8 meses para poder alimentar a esta gente. Pero mis hermanos, la lógica de Jesús era otra, que 2 más 5 era más de 5,000. Fíjense, mis hermanos, como la lógica de Dios, ¿cierto? No siempre es la lógica humana. Miren, la regla general de la hermenéutica se llama la analogía de la fe. ¿Qué significa esta analogía de la fe? Significa que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, cuando encontramos un texto que nos puede dar a entender 2 interpretaciones diferentes o 2 significados diferentes, debemos buscar esa respuesta. ¿Dónde? En la Biblia. Debemos buscarla en algo que la hermenéutica llama pasajes paralelos. Es decir, tenemos que buscar otros pasajes, ¿verdad? Para que tengamos lucidez, iluminación respecto a un texto bíblico. Vamos a ver un ejemplo sencillo, un solo ejemplo para entender esto. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 23, dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Ahora, si nosotros escuchamos eso o leemos eso,
¿Qué podemos deducir inmediatamente? Dice, muchos creyeron en su nombre, ¿verdad? Diríamos, no, pues muchos se salvaron, ¿cierto? Muchos fueron salvos, cantidades o todos tal vez. Pero mis hermanos, si leemos el verso que sigue, el 24 y 25, fíjense en lo que dice. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le hiciese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se dan cuenta? Aquí, en el contexto, nos está diciendo que no todos esos, los que decían que creían verdaderamente, porque Jesús dice que conocía sus corazones, ¿verdad? Recuerden que cantidades de personas seguían a Jesús. ¿Saben por qué, no? Por la comida, ¿verdad? No seguían a Jesús y Jesús lo sabía. Aquí encontramos un ejemplo de eso, ¿verdad? Dice que muchos decían que creían en Él, pero era mentira. Lo estaban siguiendo por lo que Él les pudiese dar. Así que, mis hermanos, si nosotros leemos o interpretamos un texto sin mirar su contexto, fácilmente vamos a estar metiéndonos en problemas, vamos a llegar a conceptos errados. En la Biblia, mis hermanos, les decía, muchos textos bíblicos desafían la lógica humana. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, vete al monte Moria y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo? Una orden, mis hermanos, que desafiaba la lógica humana. ¿Usted se imagina a Abraham? Pero ¿cómo así? Señor, ¿qué está pasando aquí? O sea, si me has dicho que mi hijo va a ser una bendición para todas las naciones, que en él vas a bendecir a todas las naciones, y ahora me estás diciendo que tengo que ir a matarlo. O sea, algo está mal, ¿verdad? O sea, nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? El desenlace, pero ustedes se imaginan a Abraham pensando, pero, o sea, ¿qué le pasa a Dios? ¿Será que se la fumó verde? Porque pues, esto no es coherente, ¿verdad? Miren, otra vez, Josafat, en otro episodio, Josafat salió a enfrentar al ejército de Moab y de Amón. El ejército, ¿qué hace un ejército cuando va a la guerra? Se prepara, ¿verdad? Tal vez ellos se prepararon militarmente, con armamento, estado físico, quién sabe cuánto tiempo duraron preparándose para la guerra. Y en el momento que se iban a enfrentar a los ejércitos, el Señor les dice a Josafat, estén quietos, quieticos ahí, como quieticos en primera, no hagan nada. O sea, militarmente, ¿cómo se vence una guerra? Quedándose quietos, ¿verdad? No tiene sentido. Pero Dios le dijo, quédese quieto, no se muevan. Mira, si mientras el ejército enemigo se preparaba para atacarlos a ellos, ¿saben qué pasó? Que entre ellos mismos se emboscaron. ¿Saben qué hizo el ejército de Israel? Comenzaron a cantar, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y los otros allá se mataron solitos todos. Mis hermanos, ¿tiene lógica? ¿No? Esto desafía, mis hermanos, toda la lógica militar. Porque, mis hermanos, los pensamientos y la mente de Dios no es la lógica nuestra. No es la lógica humana, lo que conocemos aquí abajo. Mire, por ejemplo, Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Ah, Señor, pero ¿no has visto a la chica tan bonita que es? Y es buena gente. Ella es buena gente. Yo fácilmente puedo convertirla. Señor, ¿no has visto al muchacho? Es guapo, tiene buen trabajo, tiene carro, casa y beca y es buena gente. Yo fácilmente puedo cambiarlo, ¿verdad? Pero cuando vamos a la Biblia, mis hermanos, encontramos que Dios dice, no importa que sea buena gente, que sea muy simpático, muy bonito, muy guapo, que tenga carro, casa y beca, no importa. Yo te digo, no te unas con un incrédulo, a menos que sea un creyente, que cree en Dios, que sea un verdadero hijo de Dios, porque vas a tener problemas. Miren, casos
muchísimos. Bueno, alguien dirá, pero es que mire, a fulanita se casó con un incrédulo y le va bien, mis hermanos. A veces Dios, dentro de su misericordia, permite ciertas cositas, pero esa no es la regla general. La regla general es que vas a tener problemas. Vas a sufrir. Vas a sufrir. Miren, la Biblia nos dice, por ejemplo, respetar las autoridades y honrar al rey. Esto sí que es duro, ¿verdad? Pero el Señor no sabe la clase de bandido que tenemos de rey o de lo que sea. Respetar las autoridades, sujétense a las autoridades. ¿Desafía la lógica humana? Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que la desafía. Mis hermanos, ¿saben quién escribió esto en la Biblia? ¿Saben quién escribió eso de respetar al rey, sujetarse a las autoridades? ¿Saben quién lo escribió? Pedro. El mismo que cuando fueron a Jesús, ¿te acuerdas? Fueron a capturar a Jesús, sacó el machete y le tiró a bajar la cabeza a Malco. Recuerden, Pedro está escribiendo ahora esto. ¿Qué nos está enseñando? Que Pedro tuvo que haber sido transformado, ¿cierto? Muchos de nosotros sé que tenemos que ser transformados para decir lo mismo hoy día. Pero el Señor puede cambiarnos. Ahora, ¿saben quién era el rey allí en aquel entonces? ¿Saben quién era el rey? ¿Sabe de quién escribió Pedro que hay que respetarlo y honrarlo y obedecerlo? Nerón. Nerón, mis hermanos, era un personaje pero tremendo. Nerón asesinó a su mamá, a su propia madre. Mató a sus hermanos, mató a sus esposas y un montón de atrocidades más. Mas, sin embargo, de ese individuo, de ese animal, de esa bestia, Pedro dice, hay que respetar al rey, hay que honrarlo, hay que obedecerlo. Mis hermanos, ¿tendrá sentido eso? ¿Tendrá lógica humana que tengamos que respetar y honrar y obedecer a una bestia de esas? Por supuesto que no. No tiene lógica, ¿cierto? No tiene sentido, mis hermanos. Pero recuerden, los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. La lógica de Dios está por encima de la nuestra. Dios dice, mía es la venganza, ¿cierto? Dios dice, mía es la venganza. Déjenme a mí ese problema. Pero Señor, ¿no ve lo que me hicieron? Déjenme a mí. Usted preocúpese por perdonarlo. Perdonarlo, pero si es que, no se da cuenta de lo que me dijeron, no se da cuenta de lo que me hicieron. Déjemelo a mí. Déjemelo a mí, dice el Señor, ¿cierto? Déjeme a mí. Perdónalo. Qué duro es perdonar, ¿cierto? Qué difícil es perdonar cuando nos hieren nuestro amor propio, cuando nos lastiman, cuando nos dan allá donde nos duele, ¿cierto? Qué difícil es perdonarlo. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero mis hermanos, miren, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros perdonamos, ¿sabe qué hacemos? Nosotros vamos allá y lo traemos hasta nuestro nivel. Pero cuando nosotros decidimos vengarnos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Tengo que bajar hasta allá, hasta donde está la persona, ¿verdad? Para vengarme. Estamos perdiendo. Mis hermanos, fíjense que la teología cristiana no siempre tiene sentido, no siempre sigue una lógica humana. Dios desafía la lógica humana. Mire, finalmente la cruz del Calvario, ¿cierto? La cruz del Calvario. Los judíos estaban ahí frente a la cruz del Señor, mirándolo y decían, ¿qué pasa aquí? Miren, decía que era el Hijo de Dios, era nuestro libertador. Confiemos en que Él nos podía libertar y mírenlo ahí crucificado. ¿Qué está pasando aquí? Y más cuando la Biblia dice que maldito el que es colgado en un madero. ¿Qué está pasando? Dios maldecido. Decía que era el Hijo de Dios. ¿Por qué no se baja y nos muestra? Mis hermanos, la cruz destruyó toda lógica humana. La cruz destruyó toda lógica humana, mis hermanos. Hizo pedazos toda lógica humana. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios es locura. Es una locura, es ilógico, no tiene sentido para la mente humana. Nadie, mis hermanos,
puede con la mente humana tratar de entender a Dios. Escúcheme bien, nadie, ningún científico, ningún intelectual, nadie puede con la mente humana tratar de entender a Dios. Es totalmente imposible. Nadie puede llevar a Dios a un laboratorio y tratar de descifrarlo. Es como tratar de desbaratar las teclas del piano para encontrar la melodía. Es algo totalmente absurdo, mis hermanos. Miren, ¿saben cuál es aquí la tontería y la estupidez más grande del ser humano? Que por no poder entender o explicar o demostrar la existencia de Dios con medios humanos, entonces ellos deciden no creer en Dios. Decir que Dios no existe, porque no pueden entenderlo, porque no pueden explicarlo. Es la peor idiotez del ser humano, mis hermanos. Fíjense, lo finito jamás podrá probar lo infinito. ¿Cómo? ¿Cómo nuestra mente va a poder entender los misterios de Dios? Y cuando no entendemos esto, cuando no sabemos esto, mis hermanos, fácilmente los detractores, los incrédulos nos pueden volver pedazos con sus argumentos, con sus teorías tontas. Recuerden, la Trinidad es una doctrina que desafía la lógica humana. Vamos a leer estos textos, fíjense. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 3:22 dijo: y Dios Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fíjense, descendamos, hagamos. Mis hermanos, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué nos enseñan estos textos? Que un tercero por lo menos está involucrado, ¿cierto? Está hablando que alguien más está involucrado. Bueno, ¿qué dicen los detractores de la doctrina? Ah, no, pero es que esos son ángeles. Mis hermanos, los ángeles no son seres creadores, son criaturas, son seres creados. Los ángeles, mis hermanos, no tienen la eternidad. La eternidad es un atributo única y exclusivamente de Dios. Y los únicos que tienen ese atributo, mis hermanos, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los ángeles no podían estar allí involucrados. Isaías capítulo 6, verso 8. Fíjense. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Plural, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? Vamos, mis hermanos, a probar aquí, ahora sí, a través de la Biblia, la deidad del Espíritu Santo de Dios. Por eso, tal vez son muchos textos, pero me gustaría que quedara claro, que tomaran nota los que les interesa, de pronto saber cuando algún día tengan que presentar defensa de nuestra doctrina. Dice, vamos a leer en el Antiguo Texto en Éxodo capítulo 17. Capítulo 17, versos 2 al 7. Fíjense en lo siguiente. Tienen que estar muy atentos porque si no, no van a entender. Los que están dormidos se pueden parar, estirarse. Los que están pensando en el almuerzo, déjenlo para más tardecito, para que entendamos el texto que vamos a leer. Fíjense, dice: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Primera pista, ojo, ¿por qué, dice Moisés, por qué tentáis a Jehová? Recuerden, a Jehová. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo, Jehová está hablando, ¿no?, a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve.
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de allá aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mosab y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron ¿a quién? A Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora, vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento un texto que hace referencia a este mismo texto. Recuerden que allá está ¿quién hablando? Jehová, ¿cierto? Vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versos 7 al 9 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién habla aquí ahora? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién hablaba allá? Jehová, ¿verdad? Listo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿Se dan cuenta? Allá hablaba Jehová y aquí dice que el Espíritu Santo, que lo tentaron a él. Una evidencia, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo es Dios, la deidad del Espíritu Santo. Vamos a ver otro ejemplo, otra comparación. Jeremías capítulo 31. Verso 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice, ¿quién? Jehová, ¿cierto? Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jehová hablando, ¿verdad? Jehová aquí está diciendo que Él perdonará sus pecados. Vamos a ver ahora un pasaje paralelo en Hebreos del Nuevo Testamento, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 15 al 17 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahora aquí habla el Espíritu Santo, allí hablaba Jehová. Ahora el Espíritu Santo dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo, lo mismo que Jehová dijo allí al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿verdad? El Espíritu Santo. Vemos aquí, mis hermanos, claramente, a base de comparar estos textos, a base de comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto, que es una prueba de que el Espíritu Santo es Dios, porque también sabemos que Dios es quien perdona pecados, ¿cierto? Y aquí dice que el Espíritu Santo perdonará sus pecados. El Espíritu Santo, mis hermanos, es una deidad. Vamos a ver que el Espíritu Santo también es eterno. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo también es eterno. Uno de los atributos ¿de quién? De Dios. El Espíritu Santo también es omnisciente. 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo sabe. Es omnisciente. ¿Atributo de quién? De Dios. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, versos 7 y 8. Dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Fíjense, mis hermanos, el Espíritu Santo es omnipresente. Está en todas partes. Nadie se puede esconder de la presencia del Espíritu de Dios porque es omnipresente. Otro atributo, mis hermanos, ¿de quién? De Dios. Pero el Espíritu Santo también es todopoderoso. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Fíjense, mis hermanos,
es todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios vino sobre María, ¿y qué? Y engendró allí, colocó allí, ¿verdad? Esa semilla. Es poderoso el Espíritu Santo. Ahora, déjeme citar algunos otros textos así, a modo de conocimiento de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Miren, el Espíritu Santo guía, habla y oye. Una cosa, una manifestación, una fuerza, el aire, no tiene estos atributos de guiar, de hablar y de oír. Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. El Espíritu Santo, mis hermanos, también intercede. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. El Espíritu Santo, mis hermanos, también prohíbe ciertas cosas. Fíjense, Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Una cosa, una fuerza, una manifestación no tendría estos atributos, mis hermanos. Son manifestaciones, atributos de quién, de una persona. El Espíritu Santo prohíbe cosas. Miren, el Espíritu Santo envía también a su servicio. Hechos capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Enviados, fíjese, por el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo también puede ser contristado. Efesios 4:30, que lo conocemos, ¿verdad? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Miren, podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31, perdón, 8, bueno, eso está, no lo copié aquí, pero cópienlo si quieren. El de la blasfemia contra el Espíritu Santo está en Mateo 12:31. Y también le podemos mentir al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mis hermanos, una vez más, no le podemos mentir a una cosa, o a una fuerza, o a una manifestación. El Espíritu Santo, mis hermanos, puede ser insultado y afrentado. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo puede ser resistido. Hechos 7:51. Duras de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mis hermanos, todos estos textos que leímos son rasgos de quién, de una persona, no de una fuerza, de una manifestación, ni del aire, ni de nada parecido, mis hermanos. Es característica o es rasgos de una persona. Ahora, Dios Hijo. Algunos también niegan que Dios Hijo sea una deidad. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Si Jesús no es Dios también. Zacarías capítulo 12 verso 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y es palabra de Dios, ¿verdad? Que no es palabra de ningún profetilla. Dice, Jehová ha dicho lo siguiente, verso 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, ¿a quién? A quien traspasaron. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová está hablando. Dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesús. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 9:6. Estamos probando aquí, recuerden, la deidad de Jesús. La deidad de Jesús. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados.
Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué dice la Biblia? Que ¿quién perdona pecados? Dios. Dice la Biblia, solo Dios perdona pecados. Aquí Jesús lo encontramos perdonando pecados. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿quién? Dios sobre todas las cosas. Como que dice, más claro para dónde. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Tito capítulo 2 verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro, mis queridos hermanos, creo que existen muchos más textos bíblicos para que ustedes, cuando tengan que refregárselo a alguien en la cara, mire, aquí dice, o sea, aquí están los textos bíblicos. Bueno, refregárselos no, porque con cariño. Aquí están los textos bíblicos, mis hermanos. Miren, por el hecho, mis hermanos, que no encontremos en la Biblia los textos literalmente o textualmente, no significa que no existe el principio. ¿Dónde dice en la Biblia, por ejemplo, escuela dominical? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que no fumemos marihuana o coca? ¿O dónde dice que no fumemos marihuana? ¿Dónde? Oiga, hay algunos que se atreven a decir esto, ¿no? A defenderse con ese texto. Pero la Biblia no dice que no podemos fumar marihuana. ¿Dónde dice en la Biblia? No dice, ¿cierto? Pero existe, mis hermanos, el principio. Dice que cualquier cosa que dañe nuestro cuerpo es pecado. ¿Está el principio? Hay principios, mis hermanos, con muchas aplicaciones. Ahora, sabemos que la Biblia es infalible e inerrante, ¿cierto? ¿Alguna duda sobre el respecto que la Biblia es infalible? Pregunto, ¿dónde dice en la Biblia la palabra infalible? ¿Dónde está la palabra inerrante en la Biblia respecto a su palabra? ¿Dónde está? No está. Pero ¿saben qué está? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, si es inspirada por Dios, pues es infalible, ¿verdad? Si nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, tenemos que creer que la Biblia es infalible. Pero no está, mis hermanos, obviamente, esa palabra en la Biblia. Así que, mis hermanos, no es tan importante que esté o no esté la palabra textualmente en la Biblia. Lo importante es la doctrina escritural que la misma palabra representa. Así que, como vimos en este estudio, mis hermanos, la Biblia enseña claramente que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cierto? 3 personas, pero un solo Dios, una misma esencia, una sola sustancia. Esta, mis hermanos, esta doctrina, por supuesto que es un misterio. Pero ¿saben qué? No es un enigma. Misterio o enigma. Es un misterio, pero no es un enigma. En el misterio, mis hermanos, nosotros tenemos cierto acceso, ¿verdad? Tenemos cierto conocimiento, tenemos cierta iluminación. En un enigma no. En el enigma no podemos hacer nada, no conocemos absolutamente nada. En el misterio, mis hermanos, podemos navegar en ese mar de la eternidad, pero obviamente nunca podremos llegar a tocar fondo.
Jamás tocaremos ese fondo, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que hay cosas que le pertenecen a Dios. De hecho, en el Génesis nos revela Dios otro misterio. Dice, y los dos serán una carne, ¿cierto? Mujer y hombre, personas, dice, los dos llegarán a ser una carne, una unidad. También dice la Biblia que es otro misterio, ¿verdad? Fíjense, el Señor nos revela la Trinidad, nos revela la doctrina de la Trinidad, pero no nos revela, no nos enseña, no nos dice cómo funciona eso. No conocemos exactamente ese misterio de la Trinidad. La Biblia, mis hermanos, enseña que existen textos, que existen doctrinas, que existen profecías que están cerradas para estos tiempos, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, sabemos eso, ¿verdad? Existen profecías, textos, doctrinas que están cerradas para nuestro entendimiento hoy día. Algún día, dice que un día Dios lo va a abrir todo y podremos mirar perfectamente todas esas cosas que desconocemos. Por eso, mis hermanos, nadie en estos tiempos tiene el monopolio de la verdad absoluta. Algunos se creen que son dueños de la verdad absoluta y los que no crean como ellos, esos son herejes. Esos no son hermanos, esos son de otro saco. No, mis hermanos, nadie, repito, nadie tiene en estos momentos el monopolio de la verdad absoluta. Hay cosas que no nos han sido reveladas o iluminadas, que están cerradas en estos tiempos para el hombre. Ahora la pregunta es, ¿ustedes se han preguntado por qué hay tanta secta, tanta doctrina diferente, tanto pensamiento, tanta enseñanza extraña? ¿Se han preguntado eso? ¿Saben por qué ocurre eso? Porque los profetillas de hoy día, los apostolillos de hoy día, cuando llegan se encuentran con un texto de esos que está cerrados, una doctrina de esas, una de esas profecías que está cerrada y se encuentran frente a eso, ellos no tienen la sencillez, la humildad para decir, no sé, ¿verdad? No lo sé. Porque va a perder popularidad el profetilla y el apostolillo. Entonces, ¿saben qué hacen ellos? Ellos se inventan su propia interpretación, su propio pensamiento, lo que ellos creen, consideran, todo aquello que obviamente concuerde con sus pensamientos, con su beneficio personal, lo que les convenga, pues se van a inventar esa interpretación. Y por eso encontramos, mis hermanos, tantas interpretaciones, tantas doctrinas, tantas enseñanzas, que da tristeza realmente escuchar tantas cosas que escucha uno por los medios. Mis hermanos, fíjense, por muchos no entender este misterio, tuercen las escrituras y las convierten en un verdadero sancocho. Porque deberíamos tener la humildad y la sencillez de decir lo que no conocemos, no lo conocemos. Las cosas que Dios nos ha revelado, pues, amén por ellas. Las cosas que no, o que todavía nosotros no hayamos sido iluminados en esas cosas, pues, hay que seguir orando, hay que seguir rogando, porque hay cosas, repito, hay cosas que Dios nos ilumina, ¿verdad? Dios va iluminando, nos va dando poco a poco más iluminación. Pero a veces la gente, a veces las personas, ¿sabe qué? Se niegan a aceptar esa iluminación y prefieren seguir caminando en la oscuridad. Mis hermanos, la mala doctrina, la falsa doctrina es como un ciego en un cuarto oscuro tratando de buscar un gato negro que no existe. Absurdo, es absurdo, ¿verdad? Totalmente absurdo. Tenemos que tener, esta mañana les decía, la suficiente humildad para decir, no sabemos cuando no sabemos. Porque eso, ¿sabe qué? Eso nos da más credibilidad. Porque cuando decimos que sí sabemos algo, pues nos van a creer. Pero cuando queremos saber todo, hay personas que se les pregunta algo y parecen el doctor Google. Tienen respuesta para todo. Pero obviamente se inventan un montón de respuestas falsas. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben por qué lo hacen? Para tratar de impresionar al auditorio.
este man es un duro, sino. Pero ¿saben qué hace? Lo que está es perdiendo credibilidad, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta de las mentiras. Cuando no sepamos algo, mis hermanos, digamos, no sé. Y cuando sepamos, pues lo decimos, ¿verdad? Así que, mis hermanos, hay cosas también en la Biblia, hay cosas que nosotros no conocemos. Nadie puede explicar este misterio de la Trinidad. Muchos tratan de explicarlo con ejemplos, que el agua, que el arco iris, que la luz, pero todas esas cosas lo que hace es a veces confunde más, porque este es un verdadero misterio. Un Dios, una misma esencia, manifestado en tres personas diferentes. ¿Cómo es eso? Algún día el Señor nos permitirá conocer cómo funciona eso, ¿verdad? Por el momento, mis hermanos, obedezcamos lo que Dios nos ha revelado hasta el momento. Obedezcamos lo que Dios nos ha permitido ver hasta nuestros días. Muchas personas, por ejemplo, dicen, ay, yo quisiera que el Dios me iluminara como ilumina a fulano, a sultano, que le dé ese conocimiento. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No son capaces de obedecer lo básico que Dios les haya revelado, lo sencillo. ¿Cómo van a pretender que Dios les ilumine, que Dios les revele cosas más grandes? Empecemos, mis hermanos, por obedecer lo poquito que Dios nos ha iluminado, para que Él pueda poco a poco ir revelándonos más cosas. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pongamos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo de alabanza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la iluminación que tú traes para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos. Gracias, bendito Dios, por aquellas cosas, Señor, que tú nos has permitido conocer, que nos has revelado hasta nuestros días. Bendito Dios, ayúdanos, Padre Santo, a poder obedecer las cosas que tú ya nos has dado, Señor, para poder, bendito Dios, cada día ir conociendo más y más, Señor, muchos de tus misterios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, tú nos has traído más luz, nos has iluminado en muchas cosas, nos has revelado tal vez cosas que tal vez habíamos olvidado, desconocíamos. Bendito Dios, gracias, Padre Santo. Te rogamos y te pedimos, bendito Dios, que cada día, Señor, tu palabra, esa luz, esa lámpara que es tu palabra, Señor, pueda ir iluminando más y más nuestro caminar, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre Santo. Permítenos afianzar, Señor, cada día más y más nuestra fe. Permítenos, bendito Dios, aferrarnos cada día más y más, Señor, a tu conocimiento, bendito Dios. Que nada, Señor, nos pueda mover de lo que tú ya nos has regalado, Señor, hasta el día de hoy. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias. A ti, Señor, sea toda la honra, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.